buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión sobre el libro de Introducción Analítica a las Geometrías de Javier Bracho por el Fondo de Cultura. Es el libro. La primera sesión habíamos visto las 5 condiciones que tiene que cumplir una geometría euclidiana, o lo que le llamamos en aquel entonces geometría de los griegos. Y en la segunda sesión hablamos qué pasaba con doños vectores, definimos a los vectores y definimos algunas propiedades, como por ejemplo la suma entre vectores, que la suma entre vectores da otro vector, y también definimos una multiplicación por un número, de un vector por un número, que se llama escalar el número, aquí que es un número real en esta ocasión, y que lo que efectúa una multiplicación por un escalar es o lo estiras, o lo acortas, o lo reflejas y lo estiras al mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces habíamos visto esa situación, ¿se acuerdan? La vez pasada. Entonces vamos a, ya recopilado lo que dijimos, vamos a entrarle rápido. Entonces, y otra cosa, lo interesante es que aquí estamos empezando desde muy abajo y es interesante porque hay muchachos a nivel bachillerato más avispados y que les interese empezar a aprender un poquito o empezar a aprender. Entonces eso es lo interesante, que estamos empezando desde muy básico hasta más avanzado, ¿no? Bueno, rápido. Entonces habíamos dicho que este era el origen, y el origen, acuérdense, entonces aquí estaba el origen, y tenemos nosotros, por ejemplo, un vector, llamémosle este vector B, fíjense ustedes qué es lo que ocurre cuando yo multiplico este vector B por cualquier escalar. Se encuentran sobre esta cosa, que es la cosa que... Entonces voy a definir que pareciera que es como una recta, entonces voy a llamarla esta recta L mayúscula. Entonces esta L mayúscula va a ser, vamos a decir nosotros que ¿qué? Si yo multiplico por un escalar, cae en la recta. Si lo multiplico por un negativo, se refleja. Pero si lo acorto, multiplica por lo que multiplique el escalar real, va a estar sobre la recta. Entonces, nosotros estaremos motivados a decir que esta cosa es una recta, ¿no? Que el conjunto de T por B para todo T real, podemos decir que es la recta, ¿no? Como que se nos antoja pensar que eso es una recta. Y si yo, por alguna razón, no quiero que mi recta esté en el origen, no quiero que mi recta esté en un punto P, que por ejemplo digamos que mi recta esté por acá, en un punto P, pues defino acá la recta P, agarro el vector B, por ejemplo, lo pongo aquí, este es el vector B, y entonces puedo igualmente definir esta recta, ¿no? Y puedo decir que esta recta, es decir, esta recta ya no pasa por el origen, esta pasa por el origen. Ahora, yo quiero definir esta recta que no pase por el origen y se me antojaría decir, pues definición de la recta aquí, ¿no? La recta esta le voy a poner L así, L minúscula. Esta nueva recta L minúscula la puedo definir como el conjunto de puntos, esto es P, el conjunto de puntos P más T veces B, tales que T están los reales, ¿no? Entonces, esta situación, esta es mi nueva recta, pero esta recta pasa por el punto P. Definición de recta, ¿no? Ahí está, definición de recta, ¿no? Y entonces si ya empieza, fíjense que aquí no introduje ningún sistema coordenado, eso es lo interesante, sin definir ningún sistema coordenado, estoy definiendo lo que es una recta, y además suena que como el vector puede estar en cualquier dimensión, o en cualquier espacio de 2 dimensiones, 3 dimensiones, 314 dimensiones, podemos decir entonces que esta definición de recta va a ser válida incluso para cualquier dimensión. Entonces podemos decir, bueno, pues así vamos a definir nuestra recta, ¿vale? Entonces, fíjense, hay algo más interesante para esta definición de recta. Yo puedo decir que es R, puedo decir que esta es una R que va de los números reales a
el espacio vectorial, ¿no? Porque incluso ni siquiera puede ser cualquier espacio vectorial. En este caso vamos a decir que es R2, ¿no? Puede ser cualquier espacio vectorial. La definición de espacio vectorial la pueden ver con detalle en el libro. Él define exactamente qué es un espacio vectorial. Yo la verdad es que estoy tocando lo más importante, las ideas más importantes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, ¿no? Ya está. Entonces decimos, vamos a decir entonces que es R de T, el conjunto de P más TB, ¿no? Entonces, esto le llamas, además de esta parametrización de la recta, esta es la forma paramétrica de la recta, también le puedes llamar que esta es la primera ley de Newton. Esta forma de la recta también le puedes llamar la forma de la... ¿Por qué? Porque es la ley de la inercia, ¿no? Un objeto, por inercia, dice la segunda ley de Newton, primera ley de Newton, pues, que si le dejas de aplicar una fuerza, se sigue en línea recta. ¿Qué forma tiene esa línea recta? Pues esta forma. Entonces, esta es la primera ley de Newton, ¿no? Esta está muy interesante. Le pueden decir ustedes acá, para los que quieran estudiar física o lo que sea, y los que son matemáticos, de todas formas, tienen que saber que esta es la primera ley de Newton, ¿no? En muchas ocasiones va en una curva, se va por una curva, esta es la curva. Los objetos pueden ser curvilíneos, pero pues sueltas en ese momento un objeto y el objeto sigue en línea recta, por primera ley de Newton. ¿Qué línea recta? Pues es la línea recta de la tangente. ¿Y cómo lo vas a determinar? ¿Con qué forma va a tener esa cosa? Esa es la primera ley de Newton, ¿no? La ley de la inercia. Está muy interesante, ¿no? Ah, bueno, sí, creo que está muy interesante. Bueno, pero así nos debemos decir, nosotros esto tiene como forma de recta. Yo no sé si en verdad es una recta, porque no vaya a ser que de repente esta cosa vaya así y que de repente y ya, ¿no? Dices, ¿a poco sí? ¿No? O que, por ejemplo, haga como que me gustaría tener algo de certidumbre para decir que es una recta, o que no haga alguna cosa como esta, ¿no? A una intersección, ¿no? O sea, entonces, bueno, tendría que decir, lo que yo conozco es la recta real, ¿no? Esta sí la conozco, ¿no? Sabemos que está completa, la recta real, porque finalmente va de aquí, de la recta real, de esta, allá, ¿no? Me gustaría tener más o menos una idea de que, entonces, fíjense que esto cumple una cosa que se llama biyección. Y entonces esta cosa que se llama biyección, o sea, que es 1 a 1 y sobre. Hay que demostrar que es 1 a 1 y sobre. Esto es lo que te... Entonces, esto te daría una garantía de que esto más o menos tendría que comportarse como esta cosa, ¿no? Entonces, me gustaría decir que, por ejemplo, no existieran estas dos cosas, ¿no? Que no pasen estas, que no tenga autointersecciones, ¿no? Tendría que ver que no existen intersecciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busco? Bueno, es decir, que si dos puntos son iguales, son el mismo, ¿no? Que no pasa que, aquí es un punto y luego regreso y acá es otro punto. No quiero que eso ocurra, no quiero que esas cosas ocurran. Entonces, tengo que ver que es 1, 1 y sobre, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a suponer que van a parar RS de T y que R de T sean iguales. Entonces tendremos que demostrar que S y T son la misma cosa. Bueno, vale. Tendremos que demostrar. Entonces tenemos que R de S sería, por ejemplo, pues P más S de B, ¿no? Y que esto es P más T por B, ¿no? T por B, ¿no? Entonces, pues entonces, ¿qué me gustaría? Voy a pasar todos estos miembros. Todo lo que está aquí de este lado lo voy a pasar a este lado, ¿no? Entonces este está por acá. P más SB se convierte en ¿quién? A menos P más TB. Es 0. Entonces este es P menos P. ¿Sí o no? Y se convierte en más SB menos SB, ¿no? Es igual a 0. Entonces, P mata P,
¿Y con quién te quedas? SB menos TB, ¿no? Menos TB, 0, entonces esto se cambia S menos T, queda B, ¿no? Igual a 0. Pero, pues este B tenía que ser distinto de 0, ¿no? Entonces, con B tenía que ser, puesto que B no es 0, entonces ¿quién tendría que ser 0? Este de acá. Entonces, S menos T es igual a 0, por lo tanto, S es igual a T. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dos iguales van a parar al mismo. Y ahora, hay que demostrar que para todo cuate del contradominio, para todo y en el contradominio, existe un T en el dominio tal que la función aplicada a T va a parar a Y, ¿no? Pero esto se satisface por definición, ¿no? Por definición. Por definición se satisface, ¿no? Porque así lo definiste, ¿no? O sea, todo este cuate de acá, cualquier cuate de acá, se escribe de esta forma. Es decir, tiene un T, por definición, tiene un T, porque por definición lo tuviste que haber estirado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dado que hay una biyección entre este y este, que es la misma primera ley de Newton, fíjense qué interesante, la primera ley de Newton da una biyección. Entonces, también dado que este, por ejemplo, tampoco deja huecos, también te da a pensar pues, que este tampoco tiene huecos, ¿no? Que este también está completo. Puesto que esta está completa, esta también está completa, ¿no? Si uno está completo es porque el otro también está completo. Entonces está interesante la situación, ¿no? O sea, no deja huecos, ¿no? Uno no deja huecos, gracias a que uno no deja huecos, pues garantizas que el otro no deja huecos. Y entonces suena a aspirante a que esta recta es efectivamente la misma recta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Pero si se acuerdan la primera sesión, la primera cápsula, nosotros dimos 5 condiciones de geometría analítica. Perdón, de geometría de los griegos, de geometría euclidiana, de geometría. Entonces nosotros tendríamos que ver que esta cosa sigue teniendo las condiciones, esta recta, porque así definir la recta, esta recta cumple las condiciones que habíamos dado para la geometría euclidiana o geometría de los griegos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. A ver, todavía sí, todavía tengo tiempo. Sí. Vamos a hacerlo aquí, ¿no? Vamos a ver que todavía tenemos tiempo, ¿no? Vamos a pensar entonces, fíjense, en el punto P y en el punto Q, ¿no? Bueno, punto P de coordenadas, acá ponemos Q de coordenadas en el plano, ¿no? En el R2, ¿no? Bueno, vale. Entonces me gustaría decir que tiene que existir, puesto que hay una recta, habíamos dicho que existía una recta, que entre dos puntos había un segmento de recta, P y Q, ¿no? Es que los portugueses dicen que, ¿no? Entonces, P y Q, ¿no? O P y Q, vaya soy yo. Bueno, en fin, tendremos que ver que hay un segmento de recta, ¿no? Bueno, órale. Y tendría que tener esta forma. Bueno, entonces vamos nosotros a presuponer una de estas, ¿no? Tenemos nosotros que dar alguna forma, alguna B. Tendríamos que proponer nosotros alguna B para que tenga esta forma. Bueno, vamos a proponer entonces nosotros una B. Vamos a proponer como B. Vamos a proponer que nuestra B tenga esta forma. Que menos P. ¿Sale? Vamos a proponer. Propongamos que tiene esta forma nuestra B. ¿Sale? Entonces, si esta forma tiene nuestra B, fíjense lo siguiente. Que, entonces, la forma del segmento de recta tendría que ser, por ejemplo, la forma del segmento de recta, dada que quiero que empiece, fíjense bien, ¿no? Tendría que tener esta forma TB más P, ¿no? Fíjense bien. Entonces, si yo propongo a B que tenga esta forma, entonces P tendría que ser más T por Q menos B. ¿Sale? Entonces, fíjense,
Si t fuese igual a 1, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si t igual a 1, ¿qué es lo que ocurre? Queda p más que menos... perdón, acá menos p, ¿no? Menos p, ¿no? Menos p. Que menos p. Entonces, p mata p y esto quedaría que esto es igual a qué. Es decir, empiezas aquí, ¿no? O estás aquí, bueno, sí, estás acá, pero estás acá. Ahora, supongamos que si t es igual a 0, ¿qué es lo que ocurre? Si este es 0, cancelas todo esto y te quedas ¿quién? Con p. Entonces, toda esta cosa tendría ¿quién? ¿No? Digamos que r tendría la forma de p, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Para t igual a 0, ¿dónde empiezas? Acá, ¿no? Entonces, para t igual a 0, empiezas aquí, ¿no? Y para t igual a 1, ¿qué es lo que ocurre? Para t igual a 1, ¿dónde llegas? De aquí a aquí. Entonces, fíjense, empiezas aquí y vas para acá. Entonces, fíjense bien, ¿quién es ese segmento de recta? El segmento de recta es efectivamente este que hemos definido, pero que va del 0 a 1, ¿no? Entonces, ya sabemos, entonces voy a poner en naranja, puesto que lo pinté de naranja. Entonces podemos decir nosotros que el segmento de recta PQ es igual al conjunto de P por T, bueno, de T más T por Q menos P, tal que T está en el intervalo 0,1. Ahí está, ¿no? Y así definimos el segmento de recta. ¿Cómo ven? Quióbolas, ¿no? Y bueno, ese es un... Ahora, el otro de los... decíamos que podíamos extender de allá para acá y de allá para acá, ¿vale? Que podíamos extender infinitamente. Otro de los postulados decía que podíamos extender infinitamente. Y es, pues, tomando este segmento, siempre y cuando que t sea mayor que 1. Si t es mayor que 1, te extiendes. Si t, por otro lado, es menor que 0, te vas para allá, ¿no? Entonces, fíjense que esta definición de recta cumple efectivamente con los postulados que habíamos dado originalmente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta recta sí es, fíjense, es interesante porque entonces esta recta sí es lo que habíamos definido nosotros como lo que queríamos. Esta definición es lo que queríamos pues que fuera. Y sí lo es. Bueno, ya. Bueno, sí satisface con las condiciones de los griegos. Creo que es todo por el momento. En otra sesión nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.